Existen comunidades enteras de organismos diminutos e inusuales que viven en lagunas en la Patagonia, y son algunas de las primeras formas de vida que existieron. Nadie sabía de ellos hasta que dos científicos, Brian Hynek, de la Universidad de Colorado, y María Farías, de la consultoría ambiental Punabio, fueron a explorar ciertas áreas en la Patagonia. La Patagonia ocupa casi la mitad de Argentina, y poca gente vive allí. Solo algunos agricultores y ganaderos de ovejas que generalmente se instalan cerca de los ríos y cultivan cosas como manzanas, peras y alfalfa. Hace mucho tiempo, era un lugar salvaje y distante donde vivían tribus indígenas, por ejemplo, los tehuelches. Pero esta vez, vamos a seguir las huellas de algunas formas de vida que aparecieron mucho antes que los humanos, y vamos a ver de cerca estos interesantes microorganismos que encontraron Brian y María. Esos dos tuvieron que conducir durante 9 horas en caminos difíciles para llegar a su destino. Se alojaron en un pequeño pueblo, en el que solo viven 35 personas. Estas dependen de un solo manantial, ya que casi nunca llueve allí. En la última noche en el pueblo, Brian se dio cuenta de que las imágenes satelitales que había tomado mostraban un conjunto de lagunas que estaban a solo 16 kilómetros de distancia. Al día siguiente, el pequeño equipo se subió a un auto y avanzó por el camino tanto como pudo hasta que se volvió demasiado difícil conducir. Continuaron la ruta a pie el resto del camino. Fue difícil porque tenían que llevar agua para lidiar con la intensa luz del sol. En algunos lugares, terminaron hundiéndose hasta las rodillas en un barro hecho de sal. Allí arriba había 12 lagunas con aguas perfectamente claras. El lugar en sí no ofrecía mucho, excepto agua muy ácida y salada e intenso sol directo. Pero era como un viaje al pasado, porque esas condiciones eran similares a cómo lucía la Tierra hace muchos, muchos años atrás. Cuando Brian examinó las lagunas, se sorprendió al ver muchos microorganismos inusuales allí. Son tan pequeños que ni siquiera podemos verlos sin un microscopio, pero se agrupan y forman grandes comunidades. En el pasado, muchas especies inusuales vivían de esta manera. Por ejemplo, las cianobacterias. Fueron importantes en su época porque produjeron oxígeno. Recordemos que la Tierra, en sus etapas iniciales, no tenía mucho de este gas en su atmósfera. Los primeros estromatolitos podrían haber estado formados por diversos tipos de bacterias que no necesariamente producían oxígeno, sino que solo vivían una vida tranquila allí. Formaban capas, amontonándose unas encima de otras para que al menos algunas de ellas pudieran recibir un poco de luz solar. Utilizaban arena y líquidos pegajosos para mantenerse unidas. Brian también estaba increíblemente sorprendido porque esos eran los estromatolitos vivos más grandes que había visto jamás. Los estromatolitos vivos suelen crecer hasta más de 1 metro de altura, pero los recién descubiertos medían 5 metros de ancho y tenían algunos metros de alto, lo que es gigantesco comparado con los que viven en otros lugares. Y los fosilizados eran aún más grandes. Hace mucho tiempo, podían crecer más de lo que crecen hoy en día porque no había muchas otras especies que pudieran comerlos o dañarlos. Además, hoy en día existen muchos otros organismos que pueden crecer más rápido y ser más masivos que ellos y ocupar su espacio. Es por eso por lo que los estromatolitos solo pueden sobrevivir en lugares raros donde apenas nada más puede vivir, como en estas lagunas muy salinas ubicadas a gran altura sobre el nivel del mar en la Puna de Atacama. Los estromatolitos que se encuentran allí son los más famosos porque podrían ser algunos de los mejores ejemplos de la vida más temprana en nuestro planeta. Pero en realidad no son la primera forma de vida en la Tierra.
Los fósiles más antiguos que tienen son de 3.500 millones de años, mientras que otras evidencias que tenemos nos dicen que la vida en nuestro planeta apareció hace aproximadamente 4.100 millones de años. Tal vez algunos estromatolitos vivían en aquel entonces también. Pero la Tierra ha cambiado mucho desde esa época, y los lugares donde podrían haber vivido no han sobrevivido. Todo esto puede no parecer mucho a primera vista porque nadie ha encontrado una bestia exótica y extraña que nuestro mundo nunca haya visto antes. Pero estos son ejemplos notables de cómo podría ser la búsqueda de vida en otro lugar del universo. Los científicos que están interesados en estudiar Marte suelen venir a este lugar, ya que podría ser similar a cómo se veía el planeta rojo hace muchísimo tiempo. Si hubiera fósiles escondidos en las rocas antiguas de Marte, podrían parecerse a estos estromatolitos. Otra tierra lejana ha revelado algunos de sus secretos. Estoy hablando de la Antártida, con un antiguo mundo perdido hallado bajo su hielo. La Antártida no siempre ha sido esta tierra aislada y helada de nieve y capas de hielo. En algún momento solía ser parte del supercontinente de Gondwana, junto con lo que ahora es Sudamérica, África, Australia, la península arábiga y el subcontinente indio. Pero en algún punto se separó y fue a construir una vida por su cuenta. Se formó a medida que otras masas terrestres comenzaron a alejarse, lo cual creó su línea de costa. Pero la Antártida también era diferente en muchas otras formas en aquel entonces. Solía ser una tierra cubierta de magníficos bosques y ríos llenos de vida. Los científicos utilizaron radares y satélites para explorar un mundo misterioso escondido bajo el hielo allí. Esta tierra antigua, que está cerca del Océano Índico, es tan grande como el estado de Maryland en los Estados Unidos o Bélgica. Tiene más de 14 millones de años de antigüedad. Algunos estudios dicen que esta área se formó hace más de 34 millones de años, que fue mucho antes de que la Antártida entrara en su gran congelación. Al principio, las temperaturas allí eran más altas, posiblemente como el clima en Patagonia o en los fríos bosques templados lluviosos de Tasmania, Nueva Zelanda o tal vez incluso más tropical que eso. Pero a medida que el clima se enfriaba, pequeños glaciares comenzaron a formarse en colinas cercanas a los ríos. Los valles se hundieron más debido a toda esa capa de hielo que los cubría. Y luego, las temperaturas cayeron aún más y una gigantesca capa de hielo cubrió todo el continente, escondiendo esos antiguos glaciares. Los ríos moldearon este mundo hace mucho tiempo, mucho antes de que terminara cubierto de hielo, el cual casi alcanza los 3 kilómetros de espesor en algunos lugares. Los estudios científicos de esta área demostraron que esos paisajes estaban llenos de tierras altas y montañas. El hielo que se formó sobre la Antártida hizo que toda el área fuera muy fría, por lo que el paisaje ya no pudo erosionarse. Eso significa que todo ha permanecido básicamente igual e intacto bajo el hielo durante millones y millones de años. Lo interesante es que sabemos menos sobre esta tierra oculta bajo el hielo que sobre la superficie de Marte. Una forma de explorarla más sería perforar estos glaciares para verificar muestras de sedimentos debajo. Esto podría darnos más información sobre la antigua flora y fauna congelada en su interior. Aunque este no es un método nuevo, se utilizó uno similar para recoger muestras de 2 millones de años en Groenlandia. Australia también tiene su mundo secreto. Organismos antiguos fueron hallados escondidos en rocas de las partes norteñas del continente que tienen alrededor de 1.600 millones de años. Estas criaturas microscópicas son parte de una familia llamada eucariotas.
Los miembros de esta familia que existen hoy incluyen plantas, hongos, animales e incluso aquellos organismos diminutos con solo una célula, como las amebas. Todos los seres vivos con núcleos en sus células, incluyéndonos a nosotros, pueden rastrear su árbol genealógico hasta uno de los miembros más antiguos de esta familia. Ese es conocido como el último ancestro común de los eucariota y vivió hace más de 1.200 millones de años. Estos organismos antiguos eran más complejos y grandes que las bacterias. Tal vez fueron los primeros depredadores en la Tierra, ya que podrían haber cazado bacterias.